Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Bueno, hoy tenemos un gran placer y es presentar el libro Quien bien te quiere. Si decimos solamente así, Quien bien te quiere, pues parece, ¿qué será? Es un libro dedicado a Alberto Luberta, hecho por, bueno, no diría hecho, diría imaginado, creado y muy bien diseñado por artistas nuestros de gran valía para la cultura nacional. Es decir, en ellos participaron Caridad Martínez y Jape, yo lo voy a decir Jape para... Y la edición, bueno, también es una edición yo creo que muy bien cuidada, de María Eugenia, y sobre todo hay un diseño de cubierta precioso de Ares que yo creo que hay que significar. Este libro tiene una historia que nos las contarán sus escritores. Es una historia, es la historia bella de alguien que ha dado mucho a la cultura nacional y que yo creo que todo homenaje que se le rinda es poco. Yo por eso, en nombre de la editorial, me siento realmente muy feliz. Yo creo que este es el tercer libro que hacemos sobre Luberta. Hicimos 4 grandes de la radio, que fue un artículo ahí dentro de esos 4 grandes que no queríamos dejar pasar. Después uno sobre Luberta, que yo siempre me quedé con que debía ser un poco más amplio. Y ahora este, que es un tercer libro, que me parece que completa mucho más porque da criterios importantes que vamos a oír de parte de los autores. Creo que todavía queda mucho por hablar de Luberta y bueno, la editorial siempre estará con las puertas abiertas para hablar de Luberta, todo lo que se pueda hablar, que siempre será poco con respecto a lo que Luberta hizo por la radio y por la cultura cubana. Entonces yo quisiera comenzar la historia de cómo fue el libro, por qué, todas estas cosas, por una de sus protagonistas, que es Caridad Martínez. Buenas. Mira, el libro realmente responde a una petición que le habían hecho a Luberta. Hubo algo en el Centro Promotor del Humor y bueno, que si se planteaba que en la radio no había humor, nada más que alegrías de sobremesa, y bueno, que si es difícil escribir para la radio, bueno, hubo ese debate. Y le plantean, no sé si fue allí públicamente o después más a lo cortico, pero bueno, sé que salió de allí de publicar un libro con libretos de alegrías de sobremesa. Pienso que quizás también debía tener explicaciones, pero bueno, era con libretos de alegría. Pero eso fue el agosto del 15 y él se enferma en noviembre del 15, no tuvo tiempo de seleccionar nada. Y bueno, el 16 fue el año de su enfermedad, nada, no pudo hacer nada. Entonces bueno, pasó el tiempo, vino la pandemia, todo eso, y un buen día, yo no sé de qué manera, yo no sé si fue con Jape directamente, yo sé que surge de nuevo la posibilidad de hacer el libro. Yo no sé si yo se lo dije a alguien, realmente ese detalle no lo recuerdo bien. Yo sí sé que de ver la posibilidad de publicar el libro, pero cuando yo me pongo a buscar en la casa, resulta que había libretos de alegrías nada más que del 11, el 12 y el 13, y hay 3 cajones. Pero hay otro en el garaje, pero no creo que de la época de oro hubiera libretos. Entonces, figúrate tú, bueno, se lo digo a Jape, pero encuentro uno del 85, encuentro uno del 90 y pico, y así encuentro salteados. Además estaban las hijuelas, pero estaban las parodias, había otros trabajos que Luberta había hecho. Y entonces le digo a Jape, consulta a ver qué les parece si el libro fuera con la obra humorística de Luberta, que abarcara todo eso. Efectivamente, les gustó la idea y bueno, ahí empezó la selección de los materiales, que bueno, ahí todo el tiempo con Jape, que bueno, le agradezco públicamente de verdad
su compañía, porque no sé si yo sola hubiera podido, pero bueno. Y entonces, bueno, se seleccionaron todos los materiales, pero también surge la idea de que antes de entrar en esos materiales hubiera personas dando su testimonio de qué representó el humor de Luberta para el pueblo cubano. Y entonces yo soy muy exagerada. Yo convoqué tanta gente que nada más que se pudo usar la tercera parte de las personas que me dieron su criterio. Pero bueno, en definitiva es mejor que sobre, no que falte. Y ahí también le dije a Happy, que seas tú el que seleccione. Porque yo no quería, bueno, me da pena con fulanito. Y entonces, no. Happy iba a estar completamente ajeno a quién es cada uno, aunque los conociera de nombre, pero es diferente. Lo que le dije, déjame el interior a mí. Porque bueno, Luberta, su trabajo y él como tal, era conocido del Cabo de San Antonio a Ponte Maicí. Entonces hay un testimonio de Camagüey, de Pepe Martínez, realizador de Radio Cadena Gramonte. Está Jorge Gómez de Villa Clara, que es el presidente de la Asociación de Cine, Radio y Televisión allá. Está Magali Bernal, una humorista excelente, Premio Nacional de Radio de Matanzas, Pelli de Matanzas, Luis Hidalgo Ramos de Pinar del Río, bueno, así. Y entonces esas son todas la primera parte del libro, que son todas esas opiniones, que de verdad estoy muy agradecida, porque realmente cuando dices Luberta, enseguida las personas responden. Y de verdad, bueno, con decir que nada más que pude usar la tercera parte de las manifestaciones que me llegaron sobre Luberta. Y así, esa es la historia y bueno, ya después la editorial, que también le estaré eternamente agradecida, porque se ha mostrado un interés así increíble. También la carátula. Yo le digo a Jape, mira a ver qué te parece si fuera Ares, porque Ares fue Premio Nacional del Humor en el 21 y Luberta había sido Premio Nacional del Humor en el 2001, o sea, 20 años después, pero 2 premios nacionales. Él me dijo, déjame eso a mí, pero con Ares, y Ares dijo, y de verdad, una carátula de lujo. Todo el que la ve, que le ha llegado por WhatsApp o que han visto por las redes sociales, la encuentran bella. Así que, y el prólogo es de mi hijo Albertico, que de verdad, cada vez que lo leo, tiene mucha ternura, pero me enternece así, pero cuando lo termino de leerlo, siempre me están corriendo las lágrimas porque está muy sentimental. Y esa es la historia del libro Quien bien te quiere, que además el título responde también a que en Radio Progreso, a finales de los 70 y principios de los 80, unos años, hubo un programa que se llamaba Quien bien te quiere te hará reír, que lo conducía y dirigía Edwin Fernández. Y ese programa, que además tenía mucha audiencia, lo que bueno, un buen día no continuó, pero a eso responde el título, Quien bien te quiere. A eso. Bueno, muchas gracias, Cari. Jape, ¿cómo te involucras en todo este proceso? Yo viví un poquito más porque estaba vinculado al Centro Promotor del Humor. Y sí estuve en esa reunión de la que habla Cari, que yo creo que fue el punto de partida de todo. Fue un evento teórico que se produjo en el Aquelarre. Siempre el Aquelarre contaba con un evento teórico. Y en ese lugar se invitó a Alberto y al colectivo de Alegrías de Sobremesa, porque el espacio estaba en la búsqueda del humor en la radio. Y entonces se empezó a hablar y bueno, por supuesto afloraron muchas cosas, particularmente de que no habían guionistas en la radio. Y entonces se quedó en 2 cosas. Uno, de hacer, que Alberto se brindó el libro supuesto de los guiones, de todos los guiones que tuviera, para que la gente pudiera tener un acercamiento, los realizadores si querían, porque Alberto sobre todo en aquel momento estaba pensando muy seriamente en quién iba a quedar después de él, porque aparte él no quería
que dejar aquello pendiente. Él quería arreglar aquello e irse a disfrutar también de su retiro, de la familia, como es normal. Pero él no quería dejar Alegrías de la Sobremesa coja. De hecho, hubo varios guionistas que estuvieron, gente joven, pero que era evidente y era lo que decía que hacía falta que hubiera más de un guionista, porque, a ver, todos estábamos conscientes que el trabajo que había hecho Alberto, de estar más de 50 años, día por día, haciendo un guión, eso no lo hace nadie. Se lo puedo decir que podrá haber otras marcas, otros récords cercanos, pero muy allá. Pero eso de hacía Alberto, que era su vida, así la tenía programada, se levantaba muy temprano y escribía y todo lo tenía muy pensado, era muy difícil. De hecho, hubo varios guionistas, pero ninguno, podían escribir 1 o 2 libretos a la semana, 3 a lo sumo, pero toda la semana. Acuérdense que Alegría de Sobremesa era diario y siempre muy fresco, siempre con lo que estaba pasando. Era realmente era una crónica lo que se hacía diariamente en ese programa. Y entonces quedamos en que sí, en que se iba a hacer ese libro, y también íbamos a hacer un taller en el que se iban a preparar a alguna gente. El taller, por supuesto, en el libro aparece un escrito que yo digo que yo soy alumno, amigo y colaborador del Huerta. Él siempre mostró una amabilidad y admiración por el trabajo que se hacía en DDT. No solo lo que yo escribía, sino todo el compendio como publicación. Y siempre nos llamaba y siempre compartíamos. Y él decía que una de las gente que podía estar en eso del taller era yo. De hecho, él estando ya en el lecho convaleciente, que iba a ver el hospital, él siempre me hablaba de los proyectos que él tenía, de cómo íbamos a armar el taller aquel y todas esas cosas. Y quienes pues, había hablado con fulano y que sí estaba dispuesto y todo eso. O sea que era algo que no se había sacado el plug, como decimos aquí, ni se había desconectado. Y quedó así, bueno, todo pendiente, pero pasado el tiempo, Cari me llama y me dice, mira, Jape, yo sé que Alberto te tiene en buena estima y sabe que tú podrías asumir esto, ¿te interesa hacer el libro conmigo? Y yo, no me interesa, no, es un orgullo. Además porque yo conocía a Cari, conocía a Albertico, conocía a Aldo, o sea, es una relación familiar muy estrecha. Y Cari fue profesora mía en la Fanca. No empiecen a sacar la cuenta, yo era muy mayor, yo era por trabajadores. Entonces ya existía ya una familiaridad también, y para mí aquello fue, ya te digo, me llenó de orgullo. Y por supuesto nos empezamos a, todo esto que ha dicho ella, a buscar. Cuando ella me habla de eso, yo dije, Cari, aquí hay gente que no está en el país, pero que yo sé que le gustaría estar en este libro. Y me pasó lo mismo que ella. Yo empecé a mandar mensajes a humoristas con los que todavía tengo relación, que comento, no sé, Ramón Fernández Larrea, que también fue de la radio, el programa de Ramón, que era uno de los programas que le gustaba mucho a Alberto Luberta. Por allá estaba Pepe Pelayo, el de La Seña del Humor, también. Bueno, todo lo que tenía que ver con humor, que por supuesto no estaba en el país, pero que seguía haciendo humor y que admiraban a radio, a Luberta y la radio cubana, por supuesto, porque habían hecho trabajos aquí. Lo convoqué y me pasó lo mismo que a Caridad. Para no empezar ahora a tener que decirle a la gente, lo siento, cuando la directora me dijo, son 300 páginas, digo, bueno, hasta aquí es lo que hay. Nosotros todavía nos quedaba cosas. Digo, bueno, el que está es como en la guagua. El que está allá en la guagua es el que se va en la guagua. No voy a poder empezar ahora porque le iba a pasar lo mismo que a Caridad. Uno dice, ay, pero ese fulano que tanto ha hecho, que tanto ha trabajado. Entonces digo, bueno, si alguna vez hay una reedición o alguna otra posibilidad, estaremos haciendo 4 o 5 libros porque hay material. Hay material, mucha gente quería participar. Y todo, yo creo que sí, que como le decía, yo creo que el pensamiento de Alberto Luberta alguna vez nos acompañó, porque todo fue saliendo tan bien, todo engranaba tan bien, esto mismo también. Cada vez que se nos ocurría algo a Cari o algo, estábamos en coincidencia total, nos gustaban las mismas cosas, todo
Cuando dijo lo de Ares, yo incluso fui capaz de decirle, tranquila, aunque no había hablado con Ares, yo sé que Ares lo va a hacer. Y Ares inmediatamente, y mira, él mandó, de hecho él tenía 2 o 3 bocetos, pero cuando él dijo, no, hasta que no tenga algo concreto. Pero cuando mandó lo que mandó, era eso. Olvídate, y todos quedamos muy contentos. Una belleza. El título también nos gustó mucho. Cuando ella me hizo la historia de lo de Edwin, yo tenía una idea, pero igual, Edwin Fernández era también para mí de los grandes, sigue siendo, del humor, con su payaso Trompoloco y con todo lo que hizo a favor del humor y de la cultura cubana. Yo creo que no podía faltar tampoco un poco de eso. Hay cosas que son inolvidables, de fotografías, personas que estaban en la... no sé, a mí mira, algo tan casual. Yo tengo un personaje que se llama Floro. Y cuando empezamos a revisar, me viene a la mente, le digo, pero había un personaje que se llamaba Florito. Florito, sí. Y yo, mira qué casualidad, yo le puse a mi personaje Floro, pero no fue por Florito de Darío Provenza. Sí. Sin embargo, empezamos a descubrir de que de alguna manera había cierta conexión. Sí. Y yo creo que eso fue lo que ayudó muchísimo a este libro. No solo la conexión literaria que había, sino de empática entre nosotros. Yo creo que ya, como dije, Luberta para nosotros todos es un gran maestro, nadie podría decir lo contrario, ni podría ponerlo en tela de juicio. Y este es otro homenaje más que siempre va a ser merecido, no solo para Luberta ni la radio, yo creo que también para ese programa Alegría de Sobremesa. Cuando yo escribí por primera vez de Alegría de Sobremesa, y esto son cosas que pasan, quizás no te lo había comentado, pero quien me dijo que cumplía 35 años, yo había empezado en el periódico Juventud Rebelde, y en el DDT hice una crónica, y se me acercó una persona, o sea, un periodista también, y me dijo, Amado del Pino, me dijo, te agradezco mucho eso que escribiste de Alegría de Sobremesa. Amadito también era un agente de la cultura. Y lamentablemente yo estaba de viaje cuando, con espacio apenas de unos días, fallecen ambos. Y cuando yo llegué, escribí una crónica que se llamaba Cuando 2 amigos se van. Porque yo la tengo para mí... guardada. Y ahora me acordaba eso, de que mi primer trabajo sobre Alegrías de Sobremesa, quien me felicitó y quien aplaudió la idea de que habláramos, porque, bueno, ya sabes, Alegría de Sobremesa es algo que todos recuerdan, pero sobre todo las generaciones de nosotros, no tanto la juventud ahora, que no tiene ese hábito de radio, aunque el radio sigue siendo importante. Pero sí, yo creo que, y si no me callan, no termino nunca. Pero esa es la esencia de esto. Si hay algo en particular, no sé, que quieras agregar, Karen. Yo solamente hacer referencia a los animados, que de verdad que creo que también, siempre lo he dicho, se lo he dicho a Liubar, que fue la persona que tuvo la idea es de él. Y bueno, a todos los que realizaron ese trabajo. Fue un homenaje a Luberta muy bonito, excelente, porque fue llevar a otro formato completamente diferente el programa Alegrías de Sobremesa, con las mismas grabaciones, con sus libretos, sin que le falte nada, pero además la acogida que ha tenido con los niños. Hay 3 personas que conozco que le he tenido que grabar los animados para sus niños porque le encanta verlos. O sea, también eso fue algo muy bonito y también un homenaje a Luberta. Yo conozco a Nelsito, el diseñador, y bueno, la esposa, sí. Todo el piquete. Estuve presente desde el principio del proyecto. Y cuando yo lo veo, digo, pero es que el diseño de los personajes es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y decía, ese es Reinaldo Miravalle, ese Alfred, ¿cómo se llamaba? El Juanca. Juan Carlos Romero. Nico Hernández. Al que los vio, exacto, sabía que eran así. Y de verdad lo que tú dices, muy bueno el proyecto. Bueno, pues entonces realmente agradecemos este trabajo que han hecho. La editorial se siente muy feliz porque yo creo que en el centenario de la radio, dar un libro como este, que prestigia la radio, que ha prestigiado a la radio cubana, es realmente para felicitarlos a ustedes y para agradecerles lo que han hecho. Y es un homenaje, un pequeñito homenaje, yo creo que a Luberta. Luberta merece mucho más
y Alegría de Sobremesa también, por lo que nos hizo reír. Y todavía reímos cuando vemos esos programas. Pero yo creo que seguimos por ese camino. Así que si tienen para otro libro, pues los podemos preparar. Yo creo que cuenta que arrancamos. Valdría la pena. Material hay. Material hay y gente que quedó, por ejemplo, Quique Quiñones, que siempre, sí, y cuando, ¿ya el libro está? Pero pues no me avisaste, y que era de los que convocaba siempre, el Aquelarre, y siempre con Alberto Lueta. Yo sé que sí, que podríamos hacer otro libro. Yo pienso pues que sí. Abierta está la convocatoria. No sé. Está en las manos de ustedes. Muchas gracias. Y me parece que sería un buen regalo y otro homenaje a las 3 pasiones de Alberto, que son la radio, el humor y el pueblo. Claro, sí, porque es un libro que va a tener, nos parece que lo más importante es un libro de acogida de pueblo. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al Ministerio de Cultura y a la editorial. Significa precisamente más cultura y más arte.